En medio de las imponentes montañas del departamento de Caldas se encuentra el municipio de Marquetalia, un pintoresco rincón rodeado de paisajes que enamoran. Sus habitantes, gente amable y trabajadora, han conservado la rica cultura y tradición de los pueblos cafeteros, transmitiendo de generación en generación sus costumbres y saberes. Sin embargo, detrás de esta apacible fachada se esconde una historia desgarradora, marcada por eventos que han dejado una profunda huella en la comunidad y en la memoria colectiva del país. Todo el mundo estaba como con ese miedo, pero no podemos demostrar. Ya no había paz, había una zozobra de que ellos estaban aquí. Eran personas ya absolutamente reconocidas por sus canguritos, el bolsito que se coloca uno en la cintura, eran muy reconocidos, y por su corte militar. Eran personas muy evidentes en el medio de la cultura del municipio. Que ellos tenían su logotipo que decía, en el brazalete decía UC, y algunos que tenían una gorra que decía lo del burro, la FOI, entonces ya sabía que era Frente Omar Izaza. Y uno preguntaba, bueno, ¿quiénes son ellos? Y algunas personas pues sí decían, sí, ellos son los paramilitares. Yo soy un habitante sobreviviente de la vereda San Gregorio, una parte que fue epicentro del paramilitarismo, del grupo en las autodefensas del Magdalena Medio, manejadas en ese entonces por Ramón Izaza y sus compañeros, sus comandantes. Una tarde llegamos a las 5, veníamos todos con el café al hombro, cuando yo miré al frente, al de la casa, y dije, ve, tan raro vino el ejército. Todas esas personas camuflados rodeando el portón de la casa. Cuando yo llegué, los saludé, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Pasé al beneficiadero, pesé el café. Cuando se fue por tres de la casa mi esposa, y me dijo, mire que esa gente dice AUC. No sabíamos qué querría decir esa sigla AUC. Enseguida me abordó uno de ellos y me dijo, ¿quién es el patrón? Yo venía adelante. Yo le dije, yo soy el que maneja aquí la finca. Entonces me dijo, yo me presento, yo soy el comandante Danilo. Yo vengo en nombre de las autodefensas del Magdalena Medio. Nosotros somos los paramilitares de abajo del Magdalena. Y nosotros no venimos a hacerle mal a nadie, no venimos a perseguir campesinos, venimos a protegerlos. Si alguien acá es ladrón, es un perjuicio en la vereda, antes hágame el favor y nos dice, porque venimos a protegerlos. Igual nosotros sentíamos también a veces como protección, porque uno podía dejar la puerta abierta, la cicla en la calle y nunca pasaba pues nada, porque claro, si alguien robaba o intentaba hacer algo contra otra persona, pues podía tener muchísimos problemas. Pero luego comenzaron a querer instituir una justicia, una ley que no es la correcta, y entonces comenzaron a aparecer muertos, asesinados de maneras muy crueles, desde ser personas desmembradas, desde aparecer personas con carteles encima avisando que habían muerto por alguna situación en específico. Hacían limpiezas, mataban de pronto a los ladrones, los expendedores de droga. Habían muertos personas que posiblemente eran dañinos, pero también habían muertos de personas que en algún momento cometieron algún error mínimo, pero quisieron cobrársela. Y ya comenzaron a hacer la policía y el juez del pueblo. Ya cuando había una pelea, por ejemplo, en una cantina, a los que peleaban ellos iban y los sacaban y se los llevaban para su lugar de dominio, y les daban castigos, les cortaban el pelo, les quitaban las cejas, les obligaban a que, por ejemplo, les llevaran una carretera. Cosas como esas comenzaron a suceder muchísimo. Y cuando ya pasaban cosas muy graves, como por ejemplo personas que se supone que expendían vicio, que eran de pronto personas que tenían delitos de robos y demás, estas personas autónomamente encontraban ser la justicia para ellos y los asesinaban. Así empezó la historia, donde ya comenzamos nosotros a meternos en un cuento que nos iba a tocar convivir con una cosa que no estábamos ni acostumbrados ni imaginábamos que íbamos a vivir. El impacto de que las autodefensas habían llegado a Marquetalia. Los paramilitares tomaron el control de la vereda, sometiendo a los campesinos con amenazas y violencia. Exigieron recursos mientras abusaban de la gente sin temor a represalias. La comunidad, atrapada en el miedo, quedó silenciada sin poder resistir el constante abuso. Fue pasando el tiempo y comenzaron a meterse 10, 15, a cualquier hora del día. Patrón, dígale a su esposa que necesitamos un desayuno, que necesitamos un almuerzo. Me tocaba que
hacer lo que hubiera, y si no había mercado para el resto de trabajadores, correr para el poder volver a mercar. Acá llegó un comandante de escuadra y llegó como queriendo ser un poco más flexible con la vereda. Entonces nos citaron a todos a la reunión. Entonces el comandante de turno dijo, a alguien de acá se le han metido a su casa, le han pedido comida. Yo primero que yo formo por la mañana a la gente y le digo es, no tiene por qué pedir comida, aquí tienen sueldo. Y el que va a comer, compra. Habíamos cuadrado 3 vecinos para nosotros decir que nosotros nos estaban estafando. Y yo, que fui el primero inocente, levanté la mano y dije, a mí me han llegado 15, 20, se me han comido el mercado y nunca me han dicho que le pago, patrón. Y esa gente con una guacharaca así rodeándonos ahí y diciendo, el sapo se muere. Nadie más se atrevió a hablar, de una vez los intimidaron y me dejaron solo a mí. Ustedes se imaginan la salir de esas reuniones de la escuela. No, yo ya pensé, ya se sabe que aquí ya me muero. La presencia paramilitar en San Gregorio provocó que el Frente 47 de las FARC, con base en Samaná, pusiera la vereda en su punto de mira. Ante el sometimiento de la comunidad a las autodefensas, los guerrilleros intensificaron sus amenazas, generando un clima de terror entre los habitantes. En esa época subían la leche en carro, del lado de Victoria y del llano. Eso se llamaba la lechera. Eran unos carpatis largos, llenos de cantinas o canecas. Un cierto día subieron todos los carros pintados por los FARC y claramente decía, pobres hijueputas de San Gregorio, vamos a volarlos a meros cilindros bomba, por gonorreas, por cuidar a los paramilitares. Aparecen ya situaciones muy aisladas que tienen que ver más como con esa búsqueda de administrar el territorio. Y esa búsqueda de administrar el territorio por parte de la guerrilla en un lugar o por parte de los paramilitares hacía que esas veredas limítrofes tuvieran constantemente enfrentamientos. Y ya ahí comenzó ya lo más duro que es para uno, ¿cierto? Que comenzaron ya los combates al otro lado de la finca de nosotros. Uno nunca había escuchado eso, ¿cierto? Entonces es duro uno ver que va a haber gente por la casa, más de 100 personas armadas. Claro, entonces ya uno se asusta porque son balaceras, no, pues, 100, 200 metros de lejos de las casas de uno, entonces ya duro. La primera vez era poquito, 2 horas, 3 horas, pero una que demoraron por ahí 3 días. Si bien los enfrentamientos con la guerrilla dejaron una profunda huella en la comunidad, generando miedo y zozobra, fue la violencia paramilitar la que infligió el mayor sufrimiento. Los ataques y el control territorial ejercido por los grupos paramilitares marcaron un antes y un después en la historia de San Gregorio y Marquetalia, dejando cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Eran las 6 de la tarde cuando bajaron 4 muchachos al trote y me gritaron, ¿me apagas las luces, patrón? Entonces le dije, sí, ya la apago. Entonces apagué los bombillos y prendí una vela. Al momentico bajaron otros 4. Ustedes no les dijeron que apagaran esa luz. Y le dije, ya, estaba haciendo un chocolatico para darle a los niños y a mi esposa para que nos escondiéramos. Cuando bajaron otros 3, apaga esa hijueputa luz o se la apagamos. Entonces me tocó apagar la luz y dijeron, es que esta noche hay un enfrentamiento. Estaba recién pasado lo del carro con todos sus escritos. Entonces nosotros nos metimos en la última pieza, que había que pasar, digamos, las balas. En caso tal, tenían que pasar 3 paredes. Y nos acostamos todos como gusanos debajo de la cama. Y así comenzamos a rezar el rosario ahí. La escuela es la parte más alta. Y la parte más alta de la vereda se la tomaron toda. Ellos hicieron la base cerca a la escuela. Y como la escuela era un sitio que albergaba mucha gente por tamaño, entonces en la noche ellos se protegían del agua, del frío, se metían en la escuela. En ese tiempo comenzó a haber un problema muy grave, era que yo tenía mis dos niños muy pequeños, entonces estudiaban en la escuela, y que mi niño, pues viendo entrenar a esos muchachos en la escuela, me daba mucho miedo que él se fuera a inclinar ese camino.
Yo la primera vez en mi vida que los veía. En su momento pues me asusté porque lo primero que mi hermano me dijo, dentro de la guerrilla. Ese día me acuerdo que pasó una patrulla a la policía y ellos se tiraron al suelo y nos hicieron que nos asomáramos como si nada pasara. Prácticamente cogieron la escuela como una base para ellos. Empezaron fue a entrenar, o sea, a entrenar allá en el patio de la escuela. Entonces se volvió muy recurrente que la profesora nos hacía ir así, o sea, recojan que nos vamos porque ya... Y le daban uno, tiene 2 minutos para que se vaya, entonces uno se tenía que ir pues urgente, o sea, váyase ya, o si no, ya les toca que se quede. Recuerdo que una vez llegaron a entrenar tiro, entonces la profesora salió y dijeron, tienen 2 minutos, si se quieren ir, se tienen que ir ya, o sea, ya es ya. Y a veces llegaban en las mañanas y como que ellos, digamos, antes habían entrenado. Entonces uno veía que se arrastraban por el piso y sus cosas. Y a veces sí llegaban personas pues que ya no eran adultas, sino uno veía como más niños. Recuerdo que una vez subió un hombre, eran las 10 de la mañana, un día en semana, y cuando nos dijo le dijo a la profesora que nos teníamos que ir, que porque el ejército o la guerrilla estaba cerca. Entonces teníamos que coger las maletas, los bolsos e irnos lo más pronto posible, porque ellos nos decían que era mejor que nos fuéramos, porque no respondían por nosotros si llegara a pasar algo. Nosotros, no, me acuerdo que unos llegaban y normalmente en el patio habían 40, 50 hombres formados y nosotros era normal. Para nosotros al principio era maluco, pero después se volvió algo cotidiano. Y pasábamos el día de clases solamente en el salón. Cuando ellos estaban no podíamos salir, porque en el patio o estaban ellos y el corredor era lleno de armas. Entonces no podíamos salir, como que cuando es que a la hora del recreo tenía que ser muchas veces dentro del salón. La toma paramilitar a la escuela fue un hecho impactante, sobre todo para los niños que estudiaban allí en esa época, pero también sirve en este momento para reflexionar lo diferente que era el trato de los paramilitares con los adultos y con los niños. ¿Que se metieron con nosotros? No. Al contrario, se portaban bien a pesar de que nos quitaban el patio. Digamos que se portaban bien con nosotros. Ellos nunca... Si algún niño, me acuerdo que una vez un niño se quebró un brazo y ellos en la camioneta lo traían al hospital. Sí, me acuerdo que una vez llegó el que era el comandante en ese entonces, el soldado, y él llegó y le pidió la talla a todos, de qué talla teníamos, y como a los 15 días llegaban con unas bolsas y llegaban con sudaderas, una sudadera blanca gris, una camiseta blanca, tenis. A todos, creo que éramos la única escuela en Marquetalia que éramos con uniforme. Por ser niños, ellos nunca nada con nosotros. Entonces, tal vez era una forma como que, en ocasiones he pensado eso, como que era una forma como que diciéndonos, mire, esto es bueno. El propósito original era desde niños como tratar de enfocarlos en ese mundo, ¿cierto? Y claro, y uno de niño, creo que casi todos los niños nos gustaron las armas. Nos gustaban las armas y nosotros no nos imaginábamos las armas, nosotros las veíamos diariamente. Que los paramilitares no se tomaron la escuela, se tomaron toda la vereda, todas las casas nos las invadían por la noche, no podíamos salir a orinar porque decían que si veían la luz nos mataban, teníamos que estar solamente encerrados. Luego cuando ya en San Gregorio se volvió como tan invivible la situación, llegó el momento que prácticamente toda la vereda se desplazó. Yo todos los días pensaba, esta es la última. Y si a mí Dios no me tiene para morir en este conflicto, aquí sobrevivo. La pesadilla terminó el sábado 13 de marzo de 2004, cuando se llevó a cabo en Marquetalia una silenciosa operación militar con el objetivo de recuperar el control del municipio. En esta operación participó una tropa de 70 hombres, entre policías y militares, quienes estaban bajo las órdenes del comandante Rodolfo Palomino y el capitán Heiner Angarita. Eran alrededor de las 4:30 de la tarde cuando sentimos la balacera, como esto queda bien al frentecito. Entonces, por ahí a los 10 minutos, yo muy preocupado, sentía mucho plomo, mucho sonido en Marquetalia. Me llamó un amigo y me dijo, no se vaya a venir para Marquetalia,
porque en Marquetalia están agarrados la policía y los paramilitares. La operación fue un éxito y se logró dar de baja a El Soldado y a uno de sus secuaces, principales integrantes del grupo paramilitar que tenía azotado el municipio. Con esta operación se logró recuperar el control total de Marquetalia, marcando el cierre de la época de la violencia en el municipio. Llegamos a la casa y simplemente alguien que estaba en la finca que estaba cuidándola dijo, mataron al soldado. Y ya como que fue una sorpresa porque él era el intocable. Él era el que nadie podía tocar, ni la policía, nadie. Ese fue como el final de ellos, eso fue una tarde de infarto en este pueblo, cuando la balacera ahí en Marquetalia, todo el mundo encerrado porque la policía no dejaba salir a nadie ni entrar a nadie porque podían morir civiles en el enfrentamiento, pues fue muy corto, sí, porque ellos mataron al soldado y a dos de sus compañeros. Y eso, yo creo que no tardaron 10 minutos para ver helicópteros de esos Mirage por todo esto alrededor saltando ejército y eso. En 20 minutos estaba el pueblo que no le cabía un militar más. Había muchísimo como ruido, como una presión social, así todos estábamos como con mucho miedo, resguardados en las casas y se escuchaban muchísimos tiros. Y ya el pueblo era un caos, pero era un caos en el medio de la calma. Mucho militar, mucha tensión por la represalia supuestamente que podía haber, pero era una calma. Ese día simplemente esa gente desapareció. Muere el soldado y las cosas se pacifican en Marquetalia. Hay una paz tremenda por mucho tiempo. Antes de la muerte del soldado, los habitantes de San Gregorio fueron testigos de uno de los actos más atroces cometidos por los paramilitares en su despiadado intento por eliminar toda evidencia de sus crímenes. Y arriba de la escuela ellos hicieron un plan. Y yo ve qué raro que irán a hacer allá arriba. Me parecía raro porque ellos mantenían. Esa era la escuela, aquí había un monte, arriba en la cabecera había un monte y ellos permanecían ahí en la escuela y en la base. Y ellos aplanaron y ve qué irán a hacer ahí. Cuando no, nunca hicieron nada. Simplemente era un plan grande. Ya después nos dimos cuenta que era una fosa. Cuando se estaba terminando el ciclo de ellos, subió un bulldozer, tipo 4 de la tarde, lo subieron por todo ese filo de la escuela arriba, y era que tenían que recoger todo el arrume de muertos que tenían arriba en el plan, todas las fosas comunes. Lo primero que tenían era que no dejar evidencia, subieron un bulldozer y trabajó toda la noche hasta las 3 de la mañana. Nosotros veíamos cuando se asomaba la luz de frente a la casa, y bajaban carros cada media hora, supuestamente llenos de cadáveres, a tirar abajo a la miel y al cementerio de Pradero. Cuando ya se acabó todo el tema del paramilitarismo en Marquetalia, llegó el CTI y llegaron más o menos, creería yo que más de 50 vehículos, porque desde el inicio de la vereda hasta la escuela era lleno de vehículos. Y encontraron unos cuerpos arriba donde esa retroexcavadora hizo el plan pues como tal, ahí encontraron una fosa común. A pesar del profundo dolor y la violencia que marcaron su historia, Marquetalia logró cerrar su época de sufrimiento y transformarse en un municipio lleno de paz. Con el paso del tiempo, la comunidad resiliente y unida dejó atrás las huellas de aquellos años oscuros y se dedicó a reconstruir su tejido social, cultivando la esperanza de un futuro sin conflicto. Y el municipio ya empezó como a soltar ese pasado y empezó a una transición más como de paz, más como de volver a nuestra rutina diaria, pero siempre hubo un proceso más o menos de unos 5 años para volvernos como a reestructurar como sociedad. En el momento, digamos, casi nadie hablaba de esos temas y ya como que lo fuimos dejando atrás sin tocarlo y sin profundizar hasta estos momentos que ustedes nos hacen las preguntas como venga, cómo fue la infancia, cómo se manejó toda esa situación, esa época, porque uno como que se guarda eso en el corazón y no lo quiere volver como a mirar, pero es bonito también poder reconocerlo y reconocer esa historia y entregarla también como a todo esto que ya no es, que ahorita somos como un territorio de paz, de amor, de cultivos, de ancestralidad y bueno, cosas hermosas que también tiene nuestro municipio para entregar. Bueno, Marquetalia, primero que todo, es un nombre indígena.
es un vocablo ancestral, es una remembranza a quienes habitaron este territorio hace varios siglos. Primero hay que decirlo así porque hay otras Marquetalias y hay unas muy famosas, la segunda y la tercera Marquetalia, y lugares de guerrillas que no tienen nada que ver con este territorio del oriente de Caldas. Marquetalia es un remanso de paz, es la perla del oriente, es la Villa del Sol, es un lugar entre montañas, son 90 kilómetros cuadrados de cultivos espectaculares, de gente buena que lucha por salir adelante, gente que trabaja con el objetivo de estar bien ellos y sus familias. Marquetalia es un lugar acogedor, es un lugar anfitrión donde ustedes pueden ir a conocer desde los cultivos, los recuerdos ancestrales a través de las piedras de Caracolí, hasta gente que en el comercio se destaca a nivel local, regional y nacional, porque la gente es buena, echada para adelante, así que Marquetalia es un emporio de progreso. Tenemos los brazos abiertos. Aunque no soy nacido aquí, pero han dicho que los marquetones nacemos en cualquier parte del mundo. Y los invitamos a que conozcan esta maravillosa Villa del Sol que los espera con buena comida, buenos paisajes, pero además con un corazón lleno de amor. Yo soy de Marquetalia y esa Marquetalia está esperando a cada uno de los moradores y los foráneos para contarles quiénes somos. Hoy, Marquetalia es un símbolo de la capacidad de renacer, demostrando que incluso en los lugares más golpeados por la violencia, la paz puede florecer.